Bien, ¿pueden ver mi escritorio? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok. Bien, vamos a iniciar ya esta unidad, ¿verdad? Con lo que es álgebra matricial. Este es un tema un poco consecuente con lo que se vio ya en lo que es vectores, en donde es como que representáramos varios vectores al mismo tiempo en una matriz, ¿verdad? Entonces, y a diferencia quizás de algunas, digamos, algunas matrices que usted conoce, estas matrices que vamos a ver, nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos sumar matrices, podemos restar matrices, podemos encontrar, digamos, diferentes tipos de matrices. Y para todas ellas, pues lleva un proceso matemático que se realiza, sobre todo algebraico, más que aritmético, es bastante algebraico. Entonces, es de ahí donde nace lo que es toda digamos, la rama de la matemática que se llama álgebra de matrices. Con un aspecto introductorio, pues, en lo que vimos en lo que es lo que es vectores, ¿verdad? En lo que era el álgebra vectorial. Ahora, pues, la representación que teníamos de una tupla, aquí es tupla, no es tupia. Vamos a cambiar aquí. De una tupla ordenada, ¿verdad? En donde teníamos los valores de una matriz. Pues ahora, los podemos escribir también de una forma horizontal, ¿verdad? Y sin lo que serían las comas, o de una forma horizontal, de igualmente sin las comas. Y ahí, ¿verdad? Van haciendo ese concepto que nosotros a estos arreglos, ¿verdad? Cada uno de estos dos situaciones en horizontal y en vertical le vamos a llamar arreglos. A esos arreglos también nosotros les vamos a llamar matrices. Una definición más amplia, ¿verdad? De lo que es una matriz es llamarle al que es un arreglo rectangular de números o funciones. Es decir, que la posición en que cada uno de esos elementos de nuestra matriz, cada uno de esos elementos de la matriz se tienen dentro de nuestra matriz, nosotros le vamos a llamar, es donde le llamamos a su 1, 1, a su 1, 2, y así sucesivamente. Entonces, a todo ese arreglo, ¿verdad? A todo ese arreglo rectangular de números o funciones, nosotros le llamamos matriz. Ahora, las matrices, tenemos matrices de diferente orden. Quizás vamos a ir paso a paso viendo algunos cosas que queremos resaltar, como por ejemplo, eh, espérame, como por ejemplo, dice que a los números o funciones incluidas en el arreglo, es decir, al 9, al 7, al 0, al 8, al 1 medio, al menos 2, al raíz de 3, al pi, a todos ellos se les va a conocer como entidades o elementos. Entidades o elementos. Ahora, una matriz, ¿verdad? Una matriz puede tener m renglones y n columnas. Vean, m renglones. Los renglones son estos. Estos son los renglones. O sea que en total tengo, en esta matriz B, tengo 4 renglones. En la matriz A tengo, mire, 2 renglones. Lo que comúnmente en Excel nosotros le llamamos filas, ¿verdad? En Excel nosotros le llamamos filas. Acá en el álgebra matricial le vamos a llamar
renglones, pero también le podemos llamar filas, ¿verdad? Son las mismas filas, son los mismos renglones. Y tenemos por otro lado, tenemos también lo que es las columnas. ¿Ok? En este caso, en la primera matriz, en la matriz A, tengo 3 columnas y en la matriz B tengo 4 columnas. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar nosotros a la matriz? La matriz la vamos nosotros a representar por el número de filas y por el número de columnas que él tenga. Es decir, que lo que es la matriz A, ¿verdad? La matriz A es una matriz de 2 por 3 y comúnmente la vamos a denotar nosotros por la matriz, vamos a decir la matriz A y vamos a poner aquí abajo 2, vamos a poner 2, podría decir 2 por 3, que significa que tiene 2 filas y 3 columnas. Lo mismo sería en la matriz B, que en ese caso sería de 4 por 4. Entonces, comúnmente dice que en los libros lo denotan por una negrita, una letra negrita, ¿verdad? La A o la matriz B. En nuestro caso no la vamos a, nosotros cuando lo hagamos manuscrito, pues no vamos a hacer como en los vectores. Se recuerden que en los vectores, si hablamos de un vector A, le poníamos, si lo hacíamos manuscrito, le poníamos una flechita arriba, ¿verdad? Que eso significaba que ese era un vector. En este caso, pues lo que son las matrices, no le vamos a poner nada. Luego también, eh, ah, bueno, queda ahí claro, ¿verdad? Las matrices nosotros las vamos a denominar por el número de filas y por el número de columnas que ella tenga. De ahí vienen otros términos como por ejemplo, ya más adelante vamos a ver lo que son los tipos de matrices y vamos a ver que hay matrices diagonales, hay matrices triangulares, hay matrices cuadradas. Ya vamos a ver qué es lo que lo diferencia entre una y otra. Ahora, veamos algunas definiciones. Por ejemplo, lo que es vector columna. Vamos a llamarle vector columna o vector renglón a una matriz dependiendo de si tiene una sola fila o una sola columna. Si tiene una sola columna, como en este caso, ¿verdad? Que solo tiene una columna, nosotros le llamamos matriz, en este caso, ¿verdad? Le vamos a llamar matriz columna. Y lo mismo en el caso que fuera solo una fila, le llamamos, eh, perdón, le llamamos vector fila, vector columna o vector fila. Ahora, el concepto ¿verdad? De vector columna o vector fila viene dado por el hecho de que de que solo tiene un elemento, ¿verdad? Es decir, aquí podrían ser, si este es un vector, ¿verdad? Aquí podría ser, por ejemplo, X, Y, Z, ¿verdad? O, I, J, K. Entonces, de ahí es donde viene ese concepto. Lo mismo sería en el vector fila, ¿verdad? Bien, ahora decimos que dos matrices van a ser iguales si cumplen el concepto de que A y B sean de M por N, ¿verdad? De que estos términos sean iguales. Cuando dice si A sub I J es igual a B sub I J, es decir, que si yo tengo
dos matrices. Voy a hacerlo aquí arriba para no. Y por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 5, 7. 1, 2, 5, 7. Vamos a decir que estas dos matrices, en donde esta llamémosle matriz A y esta es una matriz B, decimos que la matriz A es igual a la matriz B porque cada elemento de A es igual a cada elemento de B. Es decir, el elemento, si yo le dijera a usted, mire, ¿cuánto es el elemento A11? El elemento A11 es igual a 1, porque es este elemento. Entonces, el elemento B11 también es igual a 1. Si dijéramos, por ejemplo, el elemento A21, el elemento A21 es 5, porque me está refiriendo que el 2 se refiere a la fila y el 1 que se refiere a la columna. Entonces, fila 2, columna 1. Este es un concepto diferente, ¿verdad? Para si lo asociamos, por ejemplo, a Microsoft Excel, ¿verdad? En Excel allá lo vemos al revés. Allá es columna, fila. Aquí es fila, columna. ¿Verdad? Entonces, y el B21 es igual también a 5. Por lo tanto, y así podemos revisar cada elemento y por eso definir que son matrices iguales. Ahora, podemos sumar matrices, ¿verdad? Y para sumarlo, lo que se hacen es que se suma el A sub I más J más el B sub I más J de la matriz M por N. Y ahí tenemos ahorita dos ejemplos, ¿verdad? Dos ejemplos en donde me piden sumar la matriz A con la matriz B en cada caso. Entonces, en el caso A, vamos aquí a... Por ejemplo, tenemos la primera matriz, A más B. En el primer ejemplo, A más B va a ser igual a 2 más 4 menos 1 más 7, 3 menos 8, 0 más 9, 4 más 3 y 6 más 5, menos 6 más 1, 10 menos 1 y menos 5 más 2. 2 más 4, 6, menos 1 más 7, 6, 3 menos 8, menos 5, menos 5, 0 más 9, 9, 4 más 3, 7, 6 más 5, 11, menos 6 más 1, menos 5, 10 menos 1, 9, y menos 5 más 2, menos 3. Uy. Entonces vea que siempre nos quedó una matriz de 3 por 3, ¿verdad? 3 filas y 3 columnas. 3 filas, 3 columnas. La respuesta es 3 filas, 3 columnas. Ahora veamos el segundo. Este es literal A, ¿verdad?
Ahora veamos el literal B. Me dice que sume la matriz A que tiene, que es una matriz de la matriz A, que es de una matriz de 2 por 3, que lo sume con la matriz B, que es de 2 por 2. Por lo tanto, no puedo sumarlas porque no son del mismo orden o no tienen la misma magnitud. Me dice el concepto, ¿verdad? El concepto me dice que puedo sumar dos matrices, pero deben de tener, miren, en común, deben de tener en común que deben de ser del mismo orden o de la misma magnitud. Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? No son del mismo, uy, del mismo orden. Vale. Ingeniero, entonces se dejan así. Sí, no puede hacer nada. Bueno, prácticamente es para reducir la cantidad de números, ¿verdad? Para reducir la cantidad. ¿Cómo? ¿El qué? Cuando va sumando, va reduciendo el volumen de la numeración de que están encerrados. Sí, acuérdese que son como dos tablas, ¿verdad? Y Dos transformarlas matrices, en una sola. transformarlas en una sola, correcto. Y la forma de transformarla en una sola es que los elementos que están en la misma posición se deben de operar algebraicamente. Bueno, gracias. Ok. Otra definición es acerca del múltiplo escalar de una matriz. El múltiplo escalar, ¿verdad?, de una matriz es un valor escalar multiplicado por toda la matriz. Dice que si O, ¿verdad?, ese número real, yo lo multiplico, ¿verdad?, por mi matriz, debo de repartir en todos los elementos ese múltiplo escalar. Por ejemplo, si yo tengo la matriz A igual a 2, 0, menos 1, 5, que es una matriz de 2 por 2, y me piden que encuentre que encuentre 5 veces A. Entonces, yo tendría que hacer 5 veces A será igual a 5 por 2, 5 por 0, 5 por menos 1 y 5 por 5. 5 por 2, 10. 5 por 0, 0. 5 por menos 1, menos 5. Y 5 por 5, 25. Esa sería mi matriz 5 veces A. Ahora, de ahí, ¿verdad? De este múltiplo escalar, nosotros entonces podemos, si tenemos el vector A, perdón, la matriz A y tenemos una matriz B igual, por ejemplo, a 3, 4, 1, 0, y me pidieran encontrar A menos B, entonces significa que estoy sumándole la matriz B, que es negativa. ¿Y qué significa que sea negativo? Va a significar que lo estoy multiplicando por un menos 1. Pero ese menos 1 es un múltiplo escalar. Entonces quiere decir que en este caso, por ejemplo, menos B sería, ¿verdad? Menos B sería igual a menos 3, menos 4, menos 1 y 0. Y entonces, a la hora de sumarlos, A menos B
sería 2 menos 3, 0 menos 4, menos 1, y 5 más 0. Entonces, de ahí es donde van a hacer el concepto de lo que es también una resta de matrices. Entonces, por eso es que no se escribe una definición aparte, ¿verdad? Porque el múltiplo escalar nos, digamos que nos lleva a poder interpretar una resta de matrices. Sí queda claro eso ahí, ¿verdad? Sí, está claro, ingeniero. Okay. Claro, ingeniero. Bien, existen algunas propiedades de la suma de matrices y de la multiplicación escalar. Vamos a suponer que tenemos tres matrices, A, B y C, las cuales son matrices de M por N. Y también tenemos dos números reales, o llamados también escalares, K sub 1 y K sub 2. Por un lado, podemos decir que las matrices cumplen la propiedad o la ley conmutativa, porque es lo mismo A más B que B menos A. También cumple la ley asociativa de la suma, ¿verdad? Es decir, que A más la suma de B más C es igual a la suma de A más B más C. Que puedo, que K sub 1 y K sub 2, siendo números escalares multiplicados entre sí, multiplicados por lo que es la matriz A, yo puedo sacar o extraer un factor común, ¿verdad? Dentro de esa matriz. Ojo, ¿verdad? Visualicen, traten de visualizar esa matriz, ¿verdad? Tratemos de visualizar esa matriz que tiene n términos, ¿verdad? No lo veamos como un número, sino que cuando hablamos de K sub 1 por K sub 2 por la matriz A, estamos diciendo que entonces en cada uno de esos elementos yo puedo extraer un factor común y multiplicarlo por un número que esté afuera, ¿verdad? Podemos hacer eso. Ahí es donde empezamos a jugar con esta álgebra matricial, ¿verdad? Porque podemos aplicar todas estas propiedades. También que 1 por A es igual a A. Cumple lo que es la identidad, ¿verdad? Que si tengo un número real multiplicado por la suma de una matriz, también es como que yo pudiera multiplicar este número real por cada una de las matrices de forma independiente. O también podría ser, si tengo la suma de dos escalares, ¿verdad? O dos números reales multiplicados por una matriz, puedo fácilmente agarrar cada uno de esos términos y distribuirlo con mi matriz A. Tal y como ahí para K sub 1 más K sub 2 multiplicado por mi matriz A, eso es igual como que la matriz A la multipliqué por K sub 1 y a eso le sume la misma matriz A, pero multiplicada por el segundo número escalar. Veamos el concepto de la multiplicación. Ya vimos el de la suma y la resta. Veamos el de la multiplicación o producto de matrices. Primero hay que comprender, ¿verdad? Que lo que aquí estoy haciendo, fíjese bien, es multiplicando cada fila por los términos de cada fila por los términos de cada columna para obtener la primera fila. Es decir, a ver, observen acá que si yo tengo la primera fila, la voy a multiplicar por la primera columna
para obtener el primer término. Luego la primera fila por la segunda columna para obtener el segundo término de mi matriz. Y así sucesivamente voy a ir hallando las diferentes o el diferente producto para encontrar la primera fila nada más. Luego me tendría que pasar a la siguiente fila, multiplicada siempre por cada columna para obtener su respectivo valor. Ya lo vamos a hacer con números, ¿verdad? Para que vean, pero el juego está en hacer la fila por columna, ¿verdad? Que se les quede eso, ¿verdad? Fila por columna, ¿verdad? Fila por columna. De esa manera es como lo vamos a trabajar. Pero hay que tener en cuenta cierto dato, y es que el número de columnas de A debe de ser igual al número de renglones de B. Siempre que yo voy a multiplicar esas dos matrices. Si cumple eso, puedo operarlas. O sea, eso es algo parecido como cuando vimos lo que era la suma, que debía de cumplir, que fueran de cierto número de filas y columnas para que se pudieran operar. Pues de igual forma, ¿verdad? De igual forma, debo de saber el número de filas y el número de columnas de ambas matrices y revisar eso, que el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B. O sea que no me importa, ¿verdad? No me importa cuántas filas tiene A, ni me importa cuántas columnas tiene B, sino que lo que me debe de importar es que las columnas de A, o sea, es decir, si son 3 columnas A, debe de ser 3 filas B. ¿Y por qué eso? Pues precisamente porque estamos operando de esta forma. De esta forma. Como lo hacemos de esta forma, entonces debe de corresponder al mismo número. Si no, no va a concordar cuando ya tengamos el dato final. Y otra forma es ocupar esto y decir, ¿verdad? Si tengo el vector A, perdón, la matriz A, que es de M por P, y tengo la matriz B, que es de P por N, yo debo de verificar que el número de las columnas de A sea igual que el número de columnas de B. Es decir, que concuerden. Por eso acá ven que se les ha puesto P. Y la resultante le va a quedar M por N. Eso es lo que le va a quedar al final, la resultante C. O sea, la resultante C va a ser el número de filas por el número de columnas de B. El número de filas de A por el número de columnas de B. Entonces, eso es lo que debemos de verificar. Entonces, son dos cosas. Por un lado, que para poder multiplicarlas debe de cumplir que las columnas de A debe ser igual a las filas de B. Y que el resultado que nos dé debe de ser igual a el número de filas de A por el número de columnas de B. Veamos estos dos ejemplos. Me dice que encuentre el producto de A por B de las siguientes matrices. Vamos a ver el primer caso. Vamos a escribir A y vamos a ver que A es de 2 por 2. Y B también es de 2 por 2. Por lo tanto, primero debo de verificar que estos dos valores que están en el centro sean iguales. Y si en este caso sí son iguales, 2 y 2. Y también quiere decir que
el resultado, que le vamos a llamar C, va a ser de 2 por 2. Y ahora hagamos el juego que le estoy diciendo de filas por columnas. Vamos a multiplicar la primera fila por la primera columna. Es decir, me va a quedar, fíjense bien, C igual, le vamos a llamar C, 4 por 9 más 7 por 6. Este va a ser, vamos a cambiar aquí de color, voy a poner verde. Este va a ser mi primer valor de la matriz. Ahora vámonos al segundo. Ahora debo de multiplicar siempre la primera fila ahora por la segunda columna. Es decir, 4 por menos 2 más 7 por 8. Y ese va a corresponder al segundo término o elemento de mi matriz. Ahora nos pasamos a la segunda fila y también a la primera columna, ¿verdad? Es decir, 3 por 9 más 5 por 6. Y ahí voy a obtener el tercer elemento de mi matriz. Y ahora multiplicamos por la siguiente columna, que sería 3 por menos 2 más 5 por 8. Y ese sería el cuarto elemento de nuestra matriz. Entonces veamos el resultado final. Sería 4 por 9, 36. 7 por 6, 42. 36 más 42. Ahí agarran la calculadora. Vamos a ver ahí los más temáticos. 78. 50. No, hombre, muy poquito. 78. Ah, 78. Oh. 7 por 6, 42. 4 por 9, 36. Voy a 78. Ahora 4 por menos 2, menos 8. 7 por 8, 56. 56 menos 8. 48. 48. 3 por 9, 27. 5 por 6, 30. 30 más, ¿cuánto le dije? 27. 57. 27. Y 3 por menos 2 sería menos 6. 5 por 8, 40. 40 menos 6. 34. 54. ¿Cómo? 54 o 34. 54. Ah, no, porque 5 por 8 es 40. 34. Ajá, Ah, 34. 34, perdón. Sí. Ajá. Vaya, ahí tenemos ya el resultado. Que está chichísimo. Y siempre queda 2 por 2, ¿no? Y siempre queda por 2. Correcto, ¿verdad? Ahí verifico yo que
si está correcta la operación, ¿verdad? Que es de 2 por 2. ¿No hay duda? ¿Hacemos el otro? Permítame, que lo estoy copiando. Okay. Ok. Denle ahí, copien. Copeye, decía la profesora ya de segundo grado. Vaya, muchachitos, copeyen. Ya estuvo, gracias. Va. ¿Alguna duda? Ninguna. Está Ok. clarito. Hagamos el otro. Bien, el primer paso dijimos que era verificar si cumplía, es decir, verificar si podemos hacer el producto, porque si no lo podemos hacer, hasta ahí llegaría en la verificación. Y le colocamos ahí, este producto no se puede realizar porque no cumple, ¿verdad? Porque no cumple que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Veamos, verifiquemos, ¿verdad? A es igual a 3 por 2, ¿verdad? O sea, 3 filas, 2 columnas. Y B es igual a 2 por 2, porque tiene 2 filas, 2 columnas. Debe de cumplir que estos dos términos sean iguales, ¿verdad? Y en efecto, son iguales. Quiere decir que sí se pueden operar, sí se puede realizar el producto. Y el resultado me debe de quedar de 3 por 2. Si al final no me queda de 3 por 2, entonces algo hice mal, ¿verdad? Sí se podían operar, pero operé mal. Si no me diera de 3 por 2. Bueno, o sea, 3 filas, 2 columnas. Entonces veamos, C va a ser igual. Y decimos fila Ingeniero, perdón, una pregunta. por columna. Dígame. A la hora de definir cuántas columnas o filas tiene una matriz, hay un orden para, por ejemplo, para llamar en este caso a esta matriz 3 por 2, hay un orden de qué cantidad poner primero, si las filas o las columnas. No. Por ejemplo, yo no podría decir que esta matriz es 2 por 3. Correcto. Ajá, no. Entonces, ¿qué se menciona primero? La Sí, fila. la matriz. La La fila. fila, que son las, digamos, las que van horizontales en este caso. Ajá, sí, las filas. Sí, sí. Ok. Ajá. O sea, usted vea por eso les decía, ¿va? Porque algunos podemos tener el concepto tal vez de una matriz de Excel en nuestro cerebro, pero en Excel, por ejemplo, nosotros decimos allá, ¿verdad? Le mencionamos primero la columna y después la fila. Acá no, ¿verdad? En matemáticas primero mencionamos la fila y después la columna. Ok. ¿Verdad? Primero la fila y después la columna. Sí, Sí, porque perfecto. si lo cambia, ya la regó. Ajá. Si digamos ¿Verdad? yo menciono primero las columnas y luego las filas, podría decir que no cumple. Ajá, no, cabal no cumple.
Ok, pero, ok, sí, ya lo entendí. Va. Gracias. Ok, entonces empezamos a multiplicar fila por columna. Es decir, 5 por 8, 5 por menos 4, que es menos 20, va. Menos 20 más 8 por 2, 16. Ahora vamos con la siguiente columna. 5 por menos 3, que eso es menos 15. Y 8 por 0, que es 0. Vale. Ahora vamos con la siguiente fila por la primera columna. 1 por menos 4, menos 4. Y 0 por 2, 0. Dejémoslo así. Luego ahora con la siguiente columna, que sería 1 por menos 3, que es menos 3. Y 0 por 0, que es doble 0. Vamos ahora con... Uy. Con la siguiente fila, con la siguiente columna. Vean que cuando cambiamos de fila, cambiamos también de fila en nosotros en la matriz resultante. Ojo en eso, ¿verdad? Cada vez que yo cambio de fila en la matriz que estoy realizando el producto, debo de cambiar de fila también en la matriz resultante. Es decir, 2 por menos 4, menos 8. ¿Ve? Cambio ya de fila. Y 7 por 2, 14. Y ahora con la otra columna. 2 por menos 3, menos 6. Y 7 por 0, 0. Menos 20 más 16, menos 4, menos 15, menos 4, menos 3, 14 menos 8, que sería 6, y menos 6. ¿De cuánto es esta matriz? Esta matriz es de 3 por 2, que es lo que ya teóricamente nos había dicho que nos tenía que dar. 3 filas, 2 columnas. Ingeniero, Dígame. ¿podría explicar nuevamente lo de la multiplicación, por favor? Va, ok. Sí, ese es que hoy me salté un paso, va. Los quería hacer sufrir un poco. Bye. Voy a hacerlo aquí. Lo que hacemos es multiplicar la primera fila. Espérenme, vamos a... Tomamos la primera fila de nuestra matriz y la multiplicamos por ambas columnas. Pero debemos de hacerlo de forma separada. Eso es para obtener los primeros dos resultados. En el primero sería 5 por menos 4. Eso es menos 20. Y 8 por 2, 16. Más 16. Miren. Que es este que tenemos acá. ¿Va? Y luego en el otro caso, ese fue por este. Ahora vamos a hacerlo por el otro. Sería 5 por menos 3, que eso es menos 15. Y 8 por 0, que es 0. Me queda nada más menos 15. Luego usted lo que tiene que hacer es pasarse a la siguiente fila, ¿verdad? A la siguiente fila, multiplicada por sus respectivas columnas para obtener los otros dos valores. En el primer caso, que sería 1 por menos 4, que es menos 4, y 0 por 2, que es 0. Me queda menos 4.
Y en la otra, que sería 1 por menos 3 y 0 por 0. Perdón. Una hormiga. Va. Entonces, me quedaría menos 3. Y luego nos pasamos al siguiente la siguiente fila y hacemos lo mismo, ¿verdad? Multiplicamos por cada columna. 2 por menos 4, que eso es menos 8. Eso era para encontrar los otros dos filas, ¿verdad? Que es menos 8 y 7 por 2, 14. Y luego en la otra columna, que es 2 por menos 3, que eso es menos 6. Y 7 por 0, 0. De ahí es de donde sale. No sé si hoy sí ya se comprendió un poquito mejor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, Gracias, está entendible. sí va. Ingeniero, Dígame. una pregunta. En este caso nos piden encontrar la matriz de A por B. Sí, Y en caso de A, multiplicamos las filas por las columnas de B, por cada una, ¿verdad? sí. Ajá. Pero, ¿qué pasaría si nos pidieran B por A? Pues entiendo yo que pasaría a ser exactamente lo mismo, pero al revés, o sea, las filas de B por las columnas de A, ¿es correcto? No, No, bueno, no sé si me estoy adelantando. no, no. Lo que pasa es que aquí lo vimos, mire. Ah, ok, ok. Ah, perdón. No, o sea, pues sí se está adelantando. No hemos visto todavía las propiedades de los productos. Es que sí, es que esta es la ley conmutativa, pero para la suma, ¿va? Pero en el producto no aplica, ya vamos a ver, ¿verdad? Que no aplica la ley. Porque vaya, veamos este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, ¿creen ustedes que puedo multiplicar B por A? Porque B sería 2 por 2, ¿verdad? Y A, que sería 3 por 2. Vaya, ¿cumple? No cumple. No, ¿verdad? Vaya. Entonces quiere decir que no es conmutativo. Ojo, Ok, ojo sí, ahí. tienes razón. Ajá. No cumple que es conmutativo. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda por ahí? Ninguna, Ahorita es todo cuando. claro. Vaya, ok. El que calla otorga. No, está bueno. Es que las dudas siempre salen cuando ya uno empieza a hacer ejercicio. Inge, pero esto queda grabado también, vea, por así Hombre. se le. O sea, Ah, cómo no, hay pero. unos ejercicios que no los he logrado copiar. Ah, sí. No, pero también yo les coloco, no sé si se estuvieron fijando o revisando, ¿verdad? Lo que yo les colocaba en el aula virtual, pero yo les cabalé esta misma presentación con ese montón de manchones que yo les hago, lo vuelvo a colocar allá para que tengan ustedes ese Vaya, dato y pero también está el video. O sea, tenemos las dos cosas. bueno, gracias. Ok. Bien, veamos algunas leyes. Por ejemplo, el producto sí cumple la ley asociativa. Las matrices en el producto sí cumple la ley asociativa. Es decir, que el producto de A, B por C es igual a A por B multiplicado luego el resultado por C. Siempre en una matriz de M por N, que todas las matrices sean del mismo, ¿verdad? Que sean de ese mismo tipo, ¿verdad? Por eso arriba dice, ¿verdad? Vea, leámoslo todo, ¿verdad? Dice, si A es una matriz de M por P y B es una matriz de P por R y C una matriz de R por N, entonces se puede dar ese producto y al final nos va a quedar una matriz de M por N. Es decir que, si usted se fija, primero
aquí va a cumplir, ¿ve? Para multiplicar A por B, ¿verdad? Y nos va a quedar una matriz de M por R. Al multiplicar A por B. Luego, para ese resultado de A por B, que nos dio como resultado una matriz de M por R, al multiplicarla por la matriz C, vemos nosotros que sí cumple porque es R por R. Y al final nos va a quedar una matriz de M por N. Eso es lo que nos dice ahí esa. Luego, también tenemos la ley distributiva, es decir, que puedo multiplicar la matriz A por la suma de la matriz B más C. Y eso, al distribuirlo, puedo multiplicar A por B y luego sumarle A por C. Pero debe de cumplir que tanto B y C sean matrices de R por N y que A sea una matriz de M por R. Es decir, que la matriz A, ¿verdad? La matriz A sí cumple que el resultado, ¿verdad? O que al multiplicarlo por la matriz de la suma de B más C, tenga la misma columnas que la fila, o perdón, tenga las mismas filas que las columnas del vector A, que es lo que debemos de cuidar. Es decir, en pocas palabras, esto que estuvimos nosotros viendo acá, que le expliqué con el compañero, lo debemos de tomar bastante en cuenta a la hora de hacer un resultado. O sea, yo podría, digamos que en un ejercicio, ¿verdad? Sin operar nada, ¿verdad? Solamente por poner la matriz, yo le digo, mire, tengo una matriz A de tanto por tanto, una matriz B de tanto por tanto y una matriz de C de tanto por tanto. Demuéstreme que cumple la ley distributiva, por ejemplo. Entonces usted se tendría que ir en esos términos, hablando de sus elementos. Bueno. Bien, veamos otra definición más. Y esta, pónganle bastante interés a esta, porque después la vamos a ocupar cuando resolvamos otro tipo de matrices. Bien, lo que es el término transpuesta de una matriz, vamos a decir que una matriz es transpuesta si cumple que el número de filas pasa a ser las columnas y que el número de columnas pasa a ser el número de filas de la nueva matriz o llamada matriz transpuesta. Por eso dice ahí, en otras palabras, los renglones de una matriz A se convierten en columnas de su transpuesta a T. Y ahí tenemos A y la transpuesta de A. Decimos, si usted observa A, lo que hacemos es cambiar toda la fila, o perdón, en este caso toda la columna por la fila de transpuesta. Mire, 3, 3, 6, 6 y 2, 2. Y así sucesivamente con todas las columnas se convierten en filas. Mire, 2, 5, 1. Y en la última, menos 1, 2 y 4. De igual forma, si fuera llamado un vector renglón o vector fila, ¿verdad? En este caso solo tiene los elementos 5 y 3, pasan a ser la matriz transpuesta, ¿verdad? Lo que hace es convertirlo en columna. 5, 3. Así de sencillo. Después vamos a trabajar con ciertas operaciones en donde decimos multiplica la transpuesta encuentra la adjunta
y así, ¿verdad? Otros términos. Entonces hay que tener bien claro esos términos. Entonces la transpuesta, lo que hacemos es transponer los términos de filas a columnas o de columnas a filas, porque es igual, ¿verdad? Si usted lo observa, también pudimos haber dado el ejemplo. Aquí vemos el ejemplo convirtiendo las columnas en filas, pero también podríamos decir que las filas se convierten en columnas. ¿Ve? Observe, mire, 3, 2, menos 1, mire. 3, 2, menos 1. ¿Ve? 6, 5, 2. Mire, 6, 5, 2. 2, 1, 4. Mire, 2, 1, 4. Entonces también lo podemos ver desde ese otro punto de vista. Ahí como a usted más le guste, ya sea de columnas o de filas. Veamos algunas propiedades de la transpuesta. Dice que supongamos que A y B son matrices y que K es un escalar. Por lo tanto, la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz A. La transpuesta de la transpuesta es la matriz A. También que si yo tengo una suma de matrices y a esa respuesta le quiero encontrar la transpuesta, eso es igual como que encuentre la transpuesta de A y encuentre la transpuesta de B y después la sume. ¿Verdad? Veamos el tercero. También la transpuesta de un producto me dice que si yo tengo el producto de A por B multiplicado por su transpuesta, eso es igual como que tenga, ojo, observen que se le da vuelta. Ya no es A por B, ahora es B, la transpuesta de B por la transpuesta de A. ¿Verdad? Sí, ya se observaron que cambió, ¿verdad? Cambió de término. B y A. Y luego que en la transpuesta de un múltiplo escalar me dice que si yo multiplico ese escalar por la matriz y a eso le encuentro la transpuesta, eso es igual como que yo extrajera ese factor común de la transpuesta de A. Y luego ahí, ¿verdad? Hace otras interpretaciones, ¿verdad? Y como por ejemplo, la de las sumas, sí podemos también hacerlo con 3 matrices. Y en el caso del producto de 3 matrices, siempre empieza desde la matriz C transpuesta por la matriz B transpuesta por la matriz A transpuesta. Ahorita estamos viendo los conceptos teóricos. Hay diferentes tipos de matrices, como les dije al principio de la clase. Por ejemplo, y a estas matrices les llamamos las matrices especiales. La primera de ellas, ¿verdad? La primera de ellas es la matriz 0. Y le llamamos a aquella matriz 0, aquella que tiene tanto columnas como filas rellenas por 0. A eso le llaman una matriz 0. Luego tenemos la matriz triangular. Y vamos a llamarle a una matriz triangular si todos los elementos ubicados por debajo de la diagonal principal son ceros. O si todos sus elementos por arriba de la diagonal principal son ceros. En otras palabras, la matriz cuadrada A es triangular si A sub IJ igual 0 para todo I menor que J. O para todo A sub I igual a 0. Ahí, ¿verdad? Hace como un juego de palabras, pero veámoslo con un ejemplo. Si tenemos estas dos matrices, vea que si la parte de abajo está de la diagonal, ¿verdad? La parte de abajo de la diagonal le llamamos a esta
a toda la diagonal de una matriz. 1, 5, 8, 1 es la diagonal de esa matriz. Si abajo de ella, hacia abajo de esa matriz cuadrada, abajo de la diagonal de esa matriz cuadrada, tengo solo ceros, voy a decir que a esa matriz triangular le voy a llamar matriz triangular superior. Y de igual forma, si en otra matriz cuadrada, ojo que cuando decimos cuadrada, es que el mismo número de filas es el mismo número de columnas. Eso es una matriz cuadrada. Ahí tengo una matriz cuadrada. Si la diagonal de toda esa matriz cuadrada, los ceros están arriba de esa diagonal, entonces voy a decir que esa es una matriz triangular inferior. Entonces esos son el término de una matriz triangular. Ahora una matriz diagonal. Vamos a llamar una matriz diagonal aquella en donde solo la diagonal tiene valores. Y tanto abajo de la diagonal o arriba de la diagonal son ceros. Entonces a esa matriz le llamamos una matriz diagonal. Y ahí tenemos, esto nos va a dar pauta a otro término, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la matriz, ¿verdad? Tenemos esta matriz cuadrada, en donde la diagonal es 5, 5. Ojo que la diagonal, ¿verdad? Las diagonales van de izquierda a derecha. No es lo mismo. Por ejemplo, esto. Y alguien puede decir, este es diagonal, porque mire. No, ¿verdad? Es siempre de izquierda a derecha. Entonces, pero hay otro tipo, de aquí surge otro tipo de matriz, en donde cuando en toda la diagonal son unos, tanto arriba de la diagonal como abajo de la diagonal siempre son ceros, a esa matriz nosotros le llamamos la matriz identidad. Entonces puede haber una matriz identidad, por ejemplo, de 2 por 2, que sería 1, 1, 0, 0. Uy, me quedó feo. Una matriz de identidad de 3 por 3, por ejemplo, sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente. Y llamamos a una matriz simétrica, el último término, una matriz simétrica, aquella que nos va a cumplir que sea la matriz A sea igual a la transpuesta de A. Así como en este caso, si usted observa la matriz A y la matriz transpuesta de A, ¿verdad? Es decir, esta columna, mire, la convierte en esta fila. Esta columna la convierte en esta fila y esta columna la convierte en esta fila. Pero al final observo que me da la misma matriz. 1, 1, 2, 2, 7, 7. 2, 2, 5, 5, 6, 6. Y 7, 7, 6, 6, 4, 4. Entonces quiere decir que la transpuesta de A es igual a A. En ese caso decimos que es una matriz simétrica. Independientemente del número, ¿verdad? Puede ser una matriz de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Aquí vamos a ver matrices hasta de 8 por 8, 9 por 9. Matrices grandes, ¿verdad? Que ya la calculadora ya no nos... porque hay calculadoras científicas en donde usted puede encontrar matrices, pero hay algunas que en estos casos van a ser un poquito más complejas. ¿Dudas?
Todo bien, puede volver a repetir. Ok. ¿Nadie más tiene dudas? No, Yo, ingeniero, tal vez podría repetir porque se me puso lento el internet. bueno, pues compañero, está bien. Ok. Sí. No, decíamos de que una matriz le llamábamos simétrica. La íbamos a llamar una matriz simétrica. Siempre y cuando la matriz A sea igual a la transpuesta de A. Y que en este caso, ¿verdad? Si nosotros encontramos la matriz, tenemos la matriz A y queremos encontrar su transpuesta, ¿verdad? Es decir, convertimos la fila, la convertimos en columna. Cada fila se convierte en columna y así sucesivamente. Pero al finalizar de construir la transpuesta, nos damos cuenta que las matrices son iguales. Entonces, cuando se da ese caso, decimos que a esto se le llama una matriz simétrica. Ok, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, terminé más rápido de lo que pensé. Ese es el material que traía para esta clase. Esta semana no voy a dejar guía. Hasta la próxima. ¿Verdad? Ahorita es bastante conceptual. Solo vimos de ejercicio prácticamente o de operaciones. Prácticamente solamente lo que es la suma, la resta y el producto. Y el más complejo de ellos, que es el producto, ¿verdad? Pero lo que es la suma y la resta, eso es más fácil. Pero si se dan cuenta, la materia, perdón, esta temática es un poquito más conceptual, ¿verdad? Es más conceptual. Y por ahí viene el examen, ¿verdad? El examen parcial es más conceptual. Varios en el examen que tuvimos el jueves pasado esperaban solo ejercicios, pero realmente se dieron cuenta que por ahí habían unas cuestiones teóricas, ¿verdad? Que había que como tenerlas claras. De ejercicios, la verdad que solo vinieron como dos, ¿verdad? Dos o tres. Pero la mayoría de ellos eran partes teóricas, ¿verdad? Que había que resolver. Ingeniero, Dígame. hablando de eso, sí, ahí La regué. automáticamente, sí, pero automáticamente nos dio la nota, ¿verdad? Sí. Pero, Ujú. y si le sumamos lo de la guía, no estará esa nota global ahí Vaya. pegada en nada. Ahí se me hace bien difícil ponerla, pero vaya, hagan así, miren. ¿Quiere saber cuánto usted va a tener para que ya vaya calculando? Súmele, o sea, la nota que usted tiene, o sea, la nota que sacó en el parcial, divídala entre 2 y súmele 5. Por ejemplo, sacó 6, ¿verdad? En el parcial sacó 6. 6 entre 2 es 3. 3 más 5, 8. La nota que va a tener es 8. Ah, ok. Si Sí, entregaron la guía, ¿va? El que no entregó la guía, pues y mire, yo que lo ahí socorra Dios. mire, yo entregué lo que pude, pero sí, o sea, se entregué bastante, pues, de Sí. alguna guía, me verá que dos guías las entregué completas, de una me No, pero faltaron ni dos me o tres diga, ejercicios. ni me diga, porque lo voy a investigar. Vaya, No, entonces, pero, ajá. entonces No, sí, pero bueno, sí, así hacemos. sí, sí, o sea, todo el que entregó la guía, ojo, ¿verdad? No estoy diciendo si la entregó completa, si la entregó a la mitad, pero tampoco es para que digan, pues en la próxima guía no la entregó completa. No, no se tengan tampoco. Pero sí, ¿verdad? He tratado de ser bastante condescendiente en ese lado, ¿verdad? No sé si está mal ocupado el término, ¿verdad? Pero no se me vayan a ofender tampoco, ¿va? Pero he tratado de ser, pues sí, buena onda, pues vaya, ya me molesté, pa. He tratado de ser buena onda en el sentido de, como varios salieron un poquito mal. Entonces, ¿para qué me voy a poner a revisar con lupa la guía, verdad? O sea, no termino, ¿verdad? No termino nunca de evaluar, ¿verdad? Entonces, he tomado que aquel que la ha entregado, ¿verdad? Le doy de un solo los 5 puntos
y la nota que sacaron en el parcial la divido entre 2 y le sumo los 5. Así de sencillo. Y no hay manera que me pueda confirmar si recibió, porque yo la subí ahí Ahí está, o sea, ustedes lo que siempre pueden hacer, ¿verdad? Lo que siempre pueden hacer es que cuando ustedes la envían, hagan una captura de pantalla de donde dice ahí que ya la entregó. Y ahí téngalo guardado, ¿verdad? En cualquier cuestión que sucede, ¿verdad? Usted solo me dice, mire, aquí está la captura de pantalla en donde sale mi nombre y que dice que la entregué. Ok. ¿Verdad? Porque si en la misma aula, ahorita ya no pueden porque ya las oculté, ¿va? Toda la evaluación 1, ¿va? Ajá. Para que no se me fueran a confundir. Lo que pasa es que si lo dejaba descubierto, varios iban a buscar el enlace de la clase en la evaluación 1. Por eso mejor de un solo me pasé a la evaluación 2 y oculté la 1. De acuerdo. Pero si en dado caso, que no creo que se dé, ¿verdad? Alguno me la envió y yo no le puse nota, entonces rectificamos, ¿verdad? Como eso ahí queda, ¿verdad? Okay. Eso ahí queda, ¿verdad? No hay ningún problema ahí de que digamos que no hay cómo evidenciar que sí se envió o no se envió, ¿verdad? Eso es lo bueno de tener el aula virtual, ¿verdad? Que ya podemos de ahí respaldarse ustedes como alumnos y nosotros como docentes, ¿verdad? Sí. Ok, ingeniero, muy amable. Ok, Carlos. Bien, Bueno. no sé si alguien más tendrá alguna duda. Ya varios ya los veo más alegres. Desde aquí los veo bien sonrientes a todos. Entonces, bueno, nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Vamos a detener la grabación, ¿verdad? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, buenas noches.